Buenos días a todos, egun on guztioi. Muchas gracias por acercaros a esta tercera jornada de los eventos estratégicos S4 organizados por la Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4 de la Consejería de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra y la Dirección General de Acción Exterior de la Consejería de Relaciones Ciudadanas del Gobierno Foral en colaboración con CEIN. Lo primero que tengo que darles es la enhorabuena y las gracias porque esta jornada es un éxito, ya que hemos dejado pequeño cener y hemos tenido que venir aquí, lo cual agradecemos a los responsables de la fábrica de gomas. Esta que ahora comenzamos es el tercer evento de los 6 que van a integrar esta serie de eventos estratégicos S4, en los que hay dos objetivos. Uno es fomentar las sinergias, las colaboraciones entre empresas, centros tecnológicos y universidades en pro del I+D. He repetido esta metáfora un par de veces en las anteriores reuniones, pero creo que es muy acertada, de lo de que de una boda sale otra boda, porque esto es algo parecido. A ver si de una de las exposiciones que escuchemos, de las charlas informales que tengamos después, pues pueda surgir una colaboración, una sinergia para el futuro, para poder emprender, imaginar o soñar. El segundo objetivo, y también vienen muy bien estas jornadas, estos eventos, por lo que me he ido comprobando, funcionan para conocer las subvenciones, las ayudas las ayudas dispuestas en los proyectos S4 del Gobierno foral, el dinero que tiene para destinar para estos proyectos, y también el dinero que puede llegar desde Europa, al menos saber dónde y cómo preguntar. El reto de hoy es el reto Aero, su titular es muy esclarecedor: almacenamiento de energías renovables para optimizar su uso. El sector de las renovables es el tercero en importancia en Navarra tras la automoción y la agroalimentación, con un crecimiento casi milagroso, trepidante. Alcanza ya una red industrial de 110 empresas con 6.000 puestos de trabajo más o menos directos y más de 10.000 indirectos, y una facturación de más o menos 4.000 millones de euros al año. Además es el segundo sector en exportación y es unánime la consideración de que es un referente en innovación en Europa, lo cual debe llenarles a todos ustedes de orgullo. Una advertencia breve: todas las personas que organizan estos eventos han intentado que sean muy interesantes, muy ágiles, y para eso es importante respetar los tiempos. Por eso me tocará a mí, pues igual, acelerar alguna intervención para que todo fluya como debe fluir. Y además así llegamos con fuerzas a la segunda parte de la presentación, que es muy interesante, que es una dinámica lúdica muy interesante. Yo no me enrollo más, vamos a dar paso al coorganizador de estas jornadas y titular de la Consejería de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, cuando quiera, consejero. Pues si vas a ser muy estricto, yo tenía que acabar a las 9:05, no me da mucho margen, intentaré ser muy breve. Hasteko egun on guztioi, joan zen urtean, ja hemen zuzendari nagusiarekin pentsatu genuen nola zabaldu, nola ireki ateak ahalik eta gehien proiektu estrategikoei. Azken batean ez genuen gehiegi pentsatu, egiten ari duguna da Europako batzordeak berez egiten duena, Bruselako eguneroko bizitzan horrelako ekitaldiak egiten ditu, hau da, konbokatoria deialdi aurretik antolatzen ditu horrelako bilerak, zuek eta guk baita ere parte bezala elkar ikusteko, elkar ezagutzeko eta horrelako bileretan ideiak ateratzeko. Gero torriko da deialdia, gero antolatzen ari ditugu kick-off bilera horiek deialdi eta gero dirua eta proiektuak eskuratu dutenen artean, eta beraz proiektu estrategikoak hildo horretatik joaten dira. Energía, pues la verdad es que poco más podemos decir de todo lo que se está hablando. Para empezar, sí que tenemos los proyectos estratégicos en Navarra desde el año 2017, unos proyectos, como bien ha dicho, tendentes a fomentar la cooperación no solo público-privada, sino la cooperación entre toda esa triple hélice que está desarrollada en nuestra estrategia de especialización inteligente, quiero decir, todo el área de formación, de investigación, con el mundo empresarial, mayormente pymes. De hecho, el año pasado también hicimos un esfuerzo para fomentar de una manera, digamos, potenciar esta colaboración a la hora de introducir un mayor número de pymes que pudieran participar en los proyectos, subir al máximo que nos permite la normativa de la Unión Europea la intensidad que las empresas también van a recibir
simplificación y luego este tipo de actos. Este tipo de actos porque al final nos parecen fundamentales el darle no solo publicidad, sino el que previo a la convocatoria, meses previo a la convocatoria, pues podamos venir a hablar del programa y bueno, pues sobre todo el objetivo es que podamos hablar entre todos nosotros y nosotras hoy para que salgan más ideas, más proyectos de cara al año que viene. En cuanto al objetivo de Aéreo de los proyectos estratégicos, es claro, como he dicho, energía. Ayer mismo conocíamos el dato del IPC, más de un 25% ha crecido el IPC industrial en los últimos 12 meses, pero realmente si ponemos la lupa en la energía vemos que la energía ha subido un 126% en los últimos 12 meses, lo cual obviamente está lastrando no solo las cuentas de resultados, sino la propia competitividad de las empresas. No nos vamos a consolar, estamos igual de afectados, no, estamos hasta un poco menos afectados aquí que en el resto de Europa, pero es un problema que tenemos en este continente que lo llevamos hablando hace muchos años. De hecho, las diferentes estrategias políticas que llevamos hablando de descarbonización, que iban unidas siempre a un mayor incremento del porcentaje de energías renovables que tenía que incorporarse en nuestro sistema, llevamos décadas hablando. Yo creo que en Navarra además en eso sí que hemos sido siempre pioneros. Lo estamos, venga a decir, en los últimos 10 años el consumo de energía primaria en Navarra se ha reducido en un 16%, el final en un 12%, es decir, hemos ido cuando la producción industrial ha subido más de un 70%. Es decir, lo hemos hecho bien, pero no es suficiente, ¿eh? Nada es suficiente por la situación en la que nos encontramos. Y en este punto pues tenemos que fomentar una mayor generación de fuentes renovables. Estamos tramitando 82 proyectos, una veintena de ellos han superado ya diferentes trámites medioambientales, una quincena, digamos, está a punto de concederse de manera previa la autorización administrativa. Quedan muchos, pero es uno de los puntos que tenemos que fortalecer. El autoconsumo, proscrito hasta el año 2020, pues está incrementándose de una manera exponencial, aparte de las ayudas que está habiendo, aparte de que en el Excel se nos han acortado muchos años el periodo de amortización de la inversión que hagamos. Hay que sumar que en Navarra fuimos ya desde el 2018 la única comunidad autónoma, seguimos siendo, que incorpora también deducciones fiscales de apoyo que son complementarias a las ayudas económicas, con lo cual tenemos ese dato de este año un incremento de un 76% en la potenciación del autoconsumo y obviamente la eficiencia energética. Ya me refería anteriormente. Esta frase que suele estar hecha, que es una frase hecha, la mejor energía es aquella que no se consume. Yo creo que tenemos muy buenos ejemplos, como está abierta ahora una convocatoria excelente para hacer planes de eficiencia energética en pymes, en industria, algo fundamental. Como decía, un 16,3% menos de consumo de energía primaria en la última década, pero todo es poco. Así que este reto lo que pretende con el almacenamiento, otro de los vectores, es precisamente empujar a proyectos de innovación. No podemos olvidarnos de la innovación, de investigación y desarrollo, no podemos olvidarnos, y por eso hacemos esto en colaboración con Acción Exterior, que todo lo que hagamos aquí tiene que tener ese foco europeo porque es nuestro contexto. Padecemos exactamente la misma situación y por supuesto también porque tenemos claro que la vocación de los proyectos estratégicos es que puedan acabar siendo parte de un proyecto europeo. Así que también eskerrik asko a Acción Exterior, que creo que os conozco bastante bien por mi vida anterior. Eskerrik asko a todos y todas por estar aquí. Perfecto. 6 minutos, me pasa uno. Ahora. Eskerrik asko, consejero. Eskerrik asko, muy bien, dando ejemplo. En todos estos eventos hemos contado con una persona que nos acerca a la realidad de Europa en general o de una región en particular. Es muy difícil que alguien sepa más de política europea en materia de renovables que Antonio López Nicolás, nuestro siguiente invitado, que es jefe de la Unidad de Renovables de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, y tenemos la suerte de contar con él a través de videoconferencia desde Bruselas. ¿O dónde le pillamos, señor López Nicolás? Hola. Buenos días. No puedo oír el sonido de sala, entonces no sé si me estáis dando paso o no. Sí. Hola, ¿me escucha? Le preguntaba si está en Bruselas. ¿Me escucha ahora? Pues escucha. No pasa nada. Dale paso tú y ya está. Bueno, nos va a contar un poco pues la situación actual europea en Entiendo. cuestión de renovables.
¿Me estáis oyendo? Sí. ¿O no? ¿Sí? Sí. Perfecto. Pues nada, adelante. Muchísimas gracias por la invitación a esta sesión del reto aéreo sobre almacenamiento de energías renovables. El evento de hoy es una buena oportunidad para discutir de estos temas que son ahora mismo actualidad máxima, ¿no? No puedo empezar mi intervención de otra forma que no sea haciendo referencia a la situación actual tras la invasión de Ucrania por Rusia, donde estamos atravesando la crisis energética más aguda y más profunda que hayamos vivido desde la década de los años 70, ¿no? Se trata de una emergencia climática y una crisis de seguridad energética al mismo tiempo, y vemos que los efectos expansivos de la agresión rusa provocarán cambios duraderos en todos los aspectos de nuestros sistemas energéticos. Y no hay vuelta atrás. Nos encontramos en un nuevo contexto geopolítico y de seguridad energética. El plan que presentamos en el mes de mayo, el llamado Repower EU, es la respuesta política necesaria a este cambio, y creemos que la forma de acabar con nuestra dependencia de los combustibles fósiles rusos antes de 2030. Se trata de un plan ambicioso y necesario para construir un futuro basado en un sistema de energía limpia e independiente, un plan basado en nuestro programa de descarbonización. Repower EU no está diseñado para cambiar el rumbo del European Green Deal, del Pacto Verde, sino que se refuerzan mutuamente, ¿no? Europa está haciendo un esfuerzo importante por sustituir ahora mismo el petróleo, el carbón y el gas procedentes de Rusia por combustibles fósiles procedentes de otros lugares. Al mismo tiempo, necesitamos promover la eficiencia y el ahorro energético y acelerar el desarrollo de fuentes de energía limpias y el almacenamiento que hoy discutimos aquí, ¿no? Todo esto contribuye a aumentar nuestra independencia energética y a ser más resilientes frente a los precios internacionales de la energía. Repower EU tiene un triple objetivo, ¿no? Primero, acelerar la transición energética. Segundo, diversificar los suministros de gas a través de mayores importaciones de gas natural licuado y gas por gasoductos no rusos, así como alcanzar mayores niveles de producción de hidrógeno verde y biometano, ¿no? Y tercero, reducir nuestra dependencia en combustibles fósiles, en hogares, edificios, industria y en el sistema eléctrico. Y esto tenemos que hacerlo de la forma que sabemos, ¿no? Aumentando la eficiencia energética, incrementando el uso de renovables y reduciendo los cuellos de botella en las infraestructuras, es decir, aumentando las interconexiones. Me centraré en las energías renovables, por donde pasa la aceleración de la transición energética, ¿no? Y este elemento es evidentemente un elemento central en Repower EU, ¿no? Estamos hablando de mucha más electricidad renovable para sustituir el gas en la generación de electricidad, la calefacción, la refrigeración, y más gases renovables para ayudar a la industria a abandonar el gas natural, ¿no? Proponemos aumentar nuestro objetivo de energías renovables del 40% al 45% de aquí a 2030, ¿no? Queremos alcanzar un sistema energético integrado, donde los diferentes sectores estén integrados de una forma efectiva y el sistema esté dotado de la suficiente flexibilidad, ¿no? Esto implica desarrollar la gestión de la demanda de una vez por todas y el almacenamiento, además de las interconexiones que he mencionado antes. Para respaldar esta situación, proponemos una estrategia para el sector solar en Repower EU, incluyendo la iniciativa EU Solar Rooftops, la iniciativa solar de los tejados y la alianza industrial de la solar fotovoltaica, ¿no? Un plan para acelerar la producción de hidrógeno renovable, alcanzando los 10 millones de toneladas de producción a nivel Unión Europea para 2030, incluyendo proyectos de hidrógeno con financiación IPCEI e incrementando el desarrollo de la infraestructura con financiación del programa Connecting Europe Facility, Conectar Europa, ¿no? Y también proponemos un plan de acción para duplicar la producción de biometano de aquí a 2030 a 35 BCM. Todo esto significa que tenemos que desplegar capacidad renovable a un ritmo mucho más rápido que en la actualidad. Si queremos tener éxito, evidentemente necesitamos nuevas herramientas y nuevos enfoques. Una parte clave de este plan es la propuesta legislativa
que hemos realizado para introducir, en el pasado mes de mayo, para introducir procedimientos de concesión de permisos más rápidos y específicos, ¿no? Enmiendas a la Directiva de Renovables en el área de permisos y establecimiento de lo que llamamos las Renewable Go-To Areas, ¿no? Las áreas donde se deben instalar las renovables, ¿no? Que son áreas donde el impacto medioambiental es más bajo, ¿no? Hemos también adoptado en el mes de mayo una recomendación para acelerar y simplificar los procedimientos administrativos y facilitar los acuerdos de compra de energía, ¿no? Los PPAs. Creemos que estos elementos son fundamentales si lo que queremos conseguir es reducir la dependencia del gas ruso y también multiplicar el desarrollo de renovables, ¿no? Estamos hablando de que para alcanzar el 45% en 2030, desde el 22% actual, tenemos básicamente que triplicar el ritmo de instalación anual a nivel Unión Europea de renovables, ¿no? Y eso es un reto de unas magnitudes importantísimas, ¿no? Esperamos concluir estas negociaciones de la Directiva de Renovables, de la propuesta que realizamos en julio de 2021 y de la que hemos realizado ahora en mayo de 2022 con el REPowerEU antes de final de año. Y creemos que es extremadamente importante hacerlo para facilitar la implementación y el desarrollo de renovables y de este sistema energético integrado a nivel de Unión Europea lo antes posible, ¿no? La mejor manera de salir de esta crisis es hacerlo juntos y REPowerEU es el camino hacia una verdadera unión de la energía. Y con esto me despido. Por hoy os deseo una jornada fructífera. Como hemos dicho, están coorganizadas también por la Dirección General de Acción Exterior, y María de Miguel nos va a organizar un poco el mapa de oportunidades y de ayudas que la Unión Europea nos presenta, cómo se estructuran. Adelante, María. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, primero decir que estoy aquí en sustitución de mi compañero, Sergio Pérez, porque por problemas de agenda no podía estar hoy. Tengo solo 10 minutos para presentar bastantes cosillas, que esto yo creo que también es un reto, presentar todo esto en 10 minutos, y lo voy a intentar. Lo primero que voy a hablar va a ser de las políticas europeas, intentando centrar sobre todo el reto aéreo, que es el reto de almacenamiento de energías renovables. En la segunda parte hablaré sobre estrategias específicas en materia de almacenamiento. En tercer lugar hablaré de la financiación. En cuarto lugar, hablaré de las redes y partenariados europeos que existen en Europa, pues, con el objetivo de juntarse y conseguir un objetivo en común. Y por último, hablaré de las agencias ejecutivas. Con respecto a las políticas europeas, cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, inició su mandato, estableció 5 prioridades políticas, o sea, 6 prioridades políticas estratégicas, que son las siguientes: son el Pacto Verde Europeo, una Europa adaptada a la era digital, una economía al servicio de las personas, promoción de nuestro estilo de vida europeo, una economía más fuerte en el mundo y un nuevo impulso a la democracia europea. Aunque puestas ahí de forma secuencial parece que tienen todas la misma importancia, no es así. De hecho, casi el 80% de las políticas y estrategias, programas, etcétera, que están surgiendo en la Comisión se basan sobre todo en el Pacto Verde y la Europa digital. El Pacto Verde es justamente la política que nos impacta, ¿no?, con este reto. ¿Y cuáles son los objetivos de esta política europea? Bueno, pues uno de los objetivos principales es conseguir que de aquí a 2050 Europa sea sea climáticamente neutra, también conseguir mejorar lo que es la flora, fauna, disminuyendo la contaminación, y ayudar también a que nuestros productos tecnológicos y empresas sean cada vez más limpias y sostenibles. Y todo esto se tiene que conseguir de una forma equilibrada. En el inicio, la ambición de todos los Estados miembros es la misma, pero hay estados que tienen una posición de desventaja. Para eso se creó el Fondo de Transición Justa. A través de ese fondo, los estados miembros que tienen una desventaja comparativa con respecto a los otros van a conseguir una financiación extra y una ayuda extra.
para llegar al mismo objetivo, ¿no? de conseguir una Europa climáticamente neutra. Con respecto a esta subestrategia de Pacto Verde, han ido surgiendo otras subestrategias, directivas, reglamentos, etcétera, para conseguir estos objetivos que hemos comentado. Podemos tener lo que es estrategias como la estrategia de biodiversidad, la estrategia de granja a la mesa, el plan para la economía circular y estrategias tan importantes que impacten directamente con este reto como es la energía limpia, asequible y segura, pilas, baterías y subresiduos. En concreto, existe una estrategia específica en materia de baterías. La Comisión se ha propuesto el reto de que Europa sea un líder mundial en producción de baterías sostenibles. Y para ello pues se han puesto una serie de medidas, ¿no? Se han elaborado una normativa específica en materia de baterías que, si bien no está terminada, está en vías de desarrollo. También se han adoptado otras medidas, como son la inyección de 200 millones de euros para ayudar a proyectos de I+D específicos en materia de batería, y de esto os hablaré en el tema de financiación. También se creó en 2017 la EBA, que es la Alianza de Baterías, que está compuesta por más de 750 miembros y que ayuda a toda la cadena de valor de lo que es la batería, desde el diseño de las mismas, la búsqueda de materias primas nuevas, hasta lo que es el impulso de esas baterías al mundo industrial. Otras medidas que se han adoptado son la creación también de alianzas entre los propios partenariados y el impulso de lo que es el carnet o el pasaporte de baterías, ¿no? Que ya se habla mucho. Con respecto a la financiación europea, para explicar este punto, he sacado esta diapositiva, que es un póster que desde la Oficina de Proyectos Europeos hemos elaborado. Además de este póster, existe también una publicación que está disponible de forma gratuita en la web de Proyectos Europeos y podéis descargar si tenéis curiosidad. En principio, se ha llamado así el universo financiero porque realmente los programas de financiación de la Unión Europea son muy extensos. Hay más de 40 programas europeos y a veces es un poco complicado saber un poco de qué pasan cada uno de ellos. La financiación europea, sí, a grandes rasgos podemos definirla en dos tipos, ¿no? Tenemos los fondos Next, que seguro que habéis oído hablar de ellos porque ya están en la sopa, y luego los fondos del marco financiero plurianual. Si queremos hacer una diferencia entre los mismos, yo los definiría, que primero el marco... Los fondos Next tienen un ámbito temporal hasta el 2023, aunque sí que es verdad que están habiendo problemas de ejecución y parece que igual los van a extender. Y el marco financiero va desde 2021 hasta 2027. Otra diferencia importante es cómo se gestionan los fondos. Los fondos de Next Generation van a través de los estados centrales y los fondos del marco financiero se gestionan a través de la propia Comisión. En este gráfico se puede ver también la cuantía de los fondos Next y los fondos del marco financiero. Como se ve, obviamente la cuantía es mayor porque también el periodo de desarrollo es también mayor. Con respecto a nuestro tema que nos ocupa, que es el almacenamiento de energías renovables, he estado señalando un poco los programas que pueden ser de interés. En este caso, el marco financiero se divide en 7 headings o 7 rúbricas que, en función de la temática, se van disgregando, se van segregando los diferentes programas. En el caso de almacenamiento de energías renovables, tenemos el programa Horizonte Europa, que es el buque insignia de la Comisión Europea, porque es donde más se invierte dinero y también hay que decir que es donde más concurrencia competitiva hay. Pero hay muchos, y luego veremos en la siguiente diapositiva, hay muchos temas que pueden ser de interés en este programa. Como ha comentado también el anterior ponente, el CEF Program también es importante porque es uno de los pocos programas de la Unión Europea que financia infraestructuras específicas también de almacenamiento de energías renovables. He señalado el programa Europa Digital porque, aunque parezca que no tiene conexión con la temática, sí que es verdad que es necesario, cuando se hace cualquier proyecto de almacenamiento de energías o cualquier otro proyecto, tener unas herramientas digitales apropiadas. Y podemos conseguirlo a través de la financiación de este tipo de programas. Luego tenemos en el Heading 3 otro programa que también tendríamos que prestar atención, que es el programa LIFE, que es el de cambio climático y medio ambiente, que aquí también salen convocatorias específicas en materia de eficiencia energética y cambio climático.
En esta diapositiva voy a intentar explicar de forma muy sucinta, porque es bastante extenso, el programa Horizonte Europa, que es uno de los más importantes que lanza la Comisión. El programa Horizonte Europa se divide en 3 pilares y luego 2 áreas transversales. El pilar 1, sobre todo, habla sobre el mundo académico y va a sacar convocatorias específicas para universidades, etcétera. El pilar 2 habla sobre retos mundiales y competitividad industrial. El 3 sobre la Europa innovadora. Y en nuestro caso nos vamos a centrar sobre todo en el pilar 2, el clúster 4 y el clúster 5. El clúster 4 es el de industria y el clúster 5 es el de energía. Esto va a ser donde más nos va a interesar. Y dentro de las misiones que están relacionadas con los clústers, nos vamos a centrar sobre todo en la misión de cambio climático. Dentro del pilar 3 vamos a tener el EIC, que es el Consejo Europeo de la Innovación, que también va a sacar convocatorias específicas. De hecho, en noviembre va a sacar convocatorias específicas en materia de almacenamiento de energías renovables. Y luego tenemos el EIT, que es el Instituto de Innovación y Tecnología, que también se encarga de gestionar las comunidades de conocimiento e innovación y también saca sus propias convocatorias, saca un máster, hay un máster específico en energías renovables, etcétera. Con respecto a los programas, aquí os señala un poco los programas que pueden interesaros, que es el programa LIFE, el programa CEF, luego que no aparece, si lo buscáis en el universo no lo vais a encontrar, que es el Innovation Fund, que es un fondo de innovación que los fondos, curiosamente, se obtienen de los ingresos de las subastas de los derechos de emisión. Por lo tanto, no va a cargo del fondo del marco financiero plurianual. Y lo que financia son tecnologías innovadoras en grandes proyectos emblemáticos de descarbonización. Se van a financiar aquellos proyectos que se ve claramente que tienen una significativa reducción de las emisiones. Luego es un partenariado también que existe, que también saca sus convocatorias específicas de hidrógeno limpio. Y ya, hablar sobre todo de las redes y partenariados. En Europa existe un universo también de redes y conexiones entre diferentes expertos que también es bastante complejo, ¿no? En caso de energías renovables y baterías y almacenamiento de baterías, hay dos partenariados que son muy interesantes, ¿no? Que es el partenariado de transición de energía limpia y el EIT Energy, que ya os he comentado antes. Estos también sacan sus propias convocatorias, sus cursos, hacen diferentes eventos de formación, etcétera. Aquí he sacado un poco dentro de toda la cadena de valor de baterías, aquellas que son más importantes, de la EVA ya hemos comentado anteriormente. Tenemos desde la Battery 2030, que es el partenariado que se va a encargar de la investigación a largo plazo, hasta el último momento que tenemos la IPCI, que también ha hablado el anterior ponente, sobre que lo que va a intentar este partenariado es que los prototipos que salgan de baterías se escalen al nivel industrial. Como he comentado, los partenariados y redes son muy extensas. Existe una publicación también en la web de proyectos europeos, elaborada por la Delegación de Bruselas, en las que se explican cada una de estas partenariados y redes, cómo se pueden asociar y en qué se basa cada uno de ellos. Y ya 11 minutos voy y simplemente comentar las agencias ejecutivas que son, en principio, en Europa existen las diferentes direcciones generales que se encargan de desarrollar las políticas públicas y luego tenemos las agencias ejecutivas que son las que van a ejecutar los programas que hemos comentado. En esta diapositiva os explico un poco cada una de las agencias ejecutivas qué programas financieros ejecutan y en este caso nos importa sobre todo la CINEA, que es la Agencia Ejecutiva de Cambio Climático. No me quiero ir sin antes animaros a que participéis en proyectos europeos, no solo por la atracción de fondos que se obtienen a través de los proyectos, sino también por la atracción de conocimiento. Al final, si trabajamos y participamos con Estados miembros que son líderes en este sector, vamos a aprender, vamos a traer conocimiento también a nuestra región y además vamos a crear un impacto muy positivo de nuestra región en el resto de Europa. Y no me queda más que daros la gracia por vuestra atención y os dejo ahí mi contacto. Un saludo. Gracias.
Muchas gracias, María. Estarán encantados en Acción Exterior de ayudaros, de colaborar, de indicaros por dónde diseccionar el mapa este tan complejo que nos han presentado. Bueno, vamos a profundizar un poco más en el almacenamiento de energías renovables para optimizar su uso, que es el título de estas jornadas. Este es el principal reto de la industria ahora mismo, y para eso, para indagar en esto, vamos a contar con tres eminencias en la materia, que no se me ruboricen. Uno es Pablo Ayesa, director del Centro Nacional de Energías Renovables. Pablo. Javier Villanueva, director gerente de Enercluster, el clúster eólico de Navarra, y Pablo Sanchís, director de la Cátedra de Energías Renovables de la Universidad Pública de Navarra. Están microfonando a los tres y enseguida pasan con nosotros. Pasa, Pablo, donde quieras. Les voy a pedir, están ultimando los micrófonos, les voy a pedir que me hagan primero una... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias a los tres por participar. Y os voy a pedir, como decía, una breve presentación individual de cómo está el sector, qué retos hay de I+D, si os parece. Pues no sé, Pablo Ayesa, por ejemplo, puede comenzar. Sí, buenos días a todos. Íbamos a hacer este evento en CENER, pero como habéis venido tantos, pues al final hemos tenido que cambiar de localización. Bueno, ya sabéis que nosotros trabajamos en CENER, que somos el Centro Nacional de Energías Renovables, y que hemos extendido nuestra actividad de lo que fueron estrictamente las energías renovables hace unos años hacia lo que ha sido la transición. Y yo creo que esto es lo más significativo. Hace unos años estábamos pensando en cómo reducir el consumo y cómo bajar las emisiones, y hoy en día estamos hablando de cómo hacer una transición a una total descarbonización. Para mí esto es lo más significativo. Para nosotros ha significado que de trabajar en la mayor eficiencia y en reducir los costes de las renovables, hemos empezado a trabajar en otras áreas que son, digamos, aquello a lo que nos va a obligar este nuevo objetivo social, mundial y social, que es descarbonizar. Y una de las claves, evidentemente, es el almacenamiento, que es una herramienta necesaria para convertir a las renovables en la raíz energética del sistema. Y bueno, yo creo que esto es este cambio relativamente brusco, mucho antes que Ucrania, no tiene nada que ver con Ucrania, vino antes, hacia una descarbonización completa. Javier Villanueva es el director gerente de Enercluster, el clúster eólico de Navarra. Cuéntanos, Javier. Bueno, pues quizá presentar, buenos días a todas y a todos, según un gusto, y presentar un poco el clúster, que es una asociación privada sin ánimo de lucro que pues representa al sector renovable en Navarra, ¿no? Nosotros tenemos aproximadamente 70, y cada vez que me aprendo el número de los asociados ya entran dos nuevos, ¿no? Pero creo que andamos cerca ya de los 80, ¿no? 80 empresas o entidades asociadas. Inicialmente el clúster nació en el ámbito eólico, y ahí es donde tenemos una representación de la cadena de valor más representativa, ¿no? Más intensa, pero ya desde el principio de este año, en el que a través de nuestro plan estratégico decidimos ampliar el espectro al resto de energías renovables y también almacenamiento, pues digamos que cubrimos también esas otras tecnologías o empresas que desarrollan su actividad en esas tecnologías. Como retos, claro, al representar a toda la cadena de valor, cada grupo pues tiene su propia problemática, ¿no? Dentro de lo que son los promotores de energía, a través de parques eólicos solares, pues principalmente no es tanto ahora un problema de rentabilidad, porque evidentemente están haciendo buenos números por la venta de la energía, porque los precios son altos, pero sí están teniendo problemas a la hora de tramitar los proyectos, ¿no? Porque Europa ha puesto unos objetivos y no ha tardado mucho en definir unos objetivos adecuados con el reto que tenemos, pero digamos que administrativamente pues no ha puesto los medios para poder tramitar a tiempo todos esos parques que necesitamos para cumplir esos objetivos que nos hemos autopuesto, ¿de acuerdo? La parte industrial, sin embargo, tiene otra problemática, está peleando con las rentabilidades. Desde hace
12 años aproximadamente entramos en una carrera por la reducción del coste de la energía y eso nos ha llevado a ajustar o a bajar nuestros costes, ha deteriorado mucho los márgenes de contribución de las empresas y ahora estamos en una situación realmente mala. Bueno, casi dramática en el sector eólico, ¿no? Sobre todo en la fabricación y ensamblaje de grandes aerogeneradores. Y sobre la problemática del primer eslabón de la cadena de valor no voy a hablar porque esto es la parte de universidades y centros tecnológicos y bueno, ya los tengo a los dos, ¿no? A cada lado, por lo tanto ya les dejaré que ellos luego puedan explicar. Pablo Sanchís es el director de la Cátedra de Energías Renovables de la UNA, de la Universidad Pública de Navarra. Pues muchas gracias, bienvenidos a todas y a todos. Bien, yo querría destacar un poco el papel de la Universidad Pública de Navarra en sus dos facetas. Al final, las universidades tenemos una doble faceta, una faceta docente y otra faceta investigadora. A nivel docente, yo creo que es de todos conocido pues que bueno, la universidad, sobre todo con sus carreras de ingenierías, ha ido formando a generaciones de ingenieros e ingenieras que se han ido incorporando al tejido productivo. Ha crecido al calor de las energías renovables y ahora lo está haciendo también con tecnologías adicionales como pueden ser el almacenamiento. Además, casi con la llegada de Bolonia se reformularon los temarios principales para incorporar ya las últimas tecnologías asociadas a renovables y en concreto almacenamiento. Tenemos ya másteres que incorporan asignaturas de eólica fotovoltaica específicas y almacenamiento también. En este sentido, la Cátedra de Energías Renovables jugó un papel fundamental. Se montó en el año 2010 como un acuerdo entre la universidad y una serie de entidades, entre las cuales podemos citar al CENER. Está también Siemens Gamesa, Ingeteam, Acción Energía, Nordex, STI Norland, Eosol y ED Electronics. Entonces, de alguna forma, representan un poco un panorama de lo fundamental un poco del sector en Navarra. Es un poco la vía para que los alumnos conozcan todo el sector de las energías renovables. Y luego está la pata investigadora, que no es menos importante. La universidad la articulamos a través de los institutos de investigación. En concreto, en temas de energía tenemos dos. El INARME, que es más de temas económicos, con la pata de economía de la energía. Y luego tenemos el ISC, el Institute of Smart Cities, que tiene una pata de energía en la cual entran todo lo que serían renovables, almacenamiento y tecnologías de hidrógeno. La investigación se canaliza por esas vías y fundamentalmente apoyada por financiación pública y financiación privada. Financiación pública, como son estos proyectos estratégicos de Gobierno Navarra, y financiación privada con empresas del sector. Haciendo una cuenta rápida, algunas veces solemos calcular que más o menos un tercio proviene de financiación pública y 2/3 de privada. Y ya por último me gustaría destacar que el propio campus es un lugar de pruebas muy interesante para tecnologías como puede ser las futuras de almacenamiento. Tenemos ya una instalación en el aulario montada por Eosol, con baterías de Biplanet y con inversores de Ingeteam, que también es una muestra un poco del sector, y ahora se está desarrollando, como todos sabéis, el campus UPNA-Green, con fondos del Next Generation y del Gobierno de Navarra. Todo eso también es un laboratorio de prácticas muy interesante, tanto para temas docentes como de investigación. Les voy a hacer unas preguntitas, voy a empezar por una fácil. Javier Villanueva, ¿por qué es necesario el almacenamiento? Hombre, fácil no es. Hay dos respuestas, ¿no? La corta, porque sí, y luego la larga, que necesita un poco más de explicación. Lo que está claro es que el tema es de interés, ¿no? Porque tenemos hoy a medio sector eólico en Hamburgo, es la principal feria eólica a nivel mundial, y se da la circunstancia de que tenemos hoy dos eventos organizados en Pamplona sobre el mismo tema, y hay asistencia, hay gente en Hamburgo y seguro que en el otro evento también hay gente, ¿no? Bueno, yo voy a recurrir a un ejemplo que es como creo que se entienden mejor las cosas. Hay en Navarra un valle que está muy cerca de Pamplona, está a unos 40 kilómetros. Es bastante desconocido, se llama el Valle de Urraúl Alto, porque o vas allí a algo o no vas, porque la carretera no pasa, es decir, se acaba ahí, ¿no? El último pueblo de ese valle se llama Aristu, que es un caserío, ¿no? Entonces los caseríos, bueno, pues tradicionalmente tienen que autoabastecerse, ¿no? Hasta los años 40 del siglo pasado, y no hablo de la prehistoria, de tantas décadas, la única manera de poder alumbrar cuando caía la noche pues era mediante la utilización de candiles de aceite o de teas, ¿no? Alguno igual no sabe lo que es una tea, que es la parte central de los troncos de pino o de roble que están impregnados de resina, ¿no? Eso se enciende, prende muy bien y con eso se podían iluminar por la noche, ¿no? Hacia los años 40, no sé exactamente el año, se decidió instalar, como había un pequeño arroyo,
en un caudal muy mínimo, pero constante todo el año, no se secaba, decidieron instalar le llamaban un motorico allí, pero era una turbina hidráulica, ¿no? Yo creo que por los datos y lo que he podido averiguar, podía tener 1 kilovatio, más o menos, ¿no? Con esto conseguían generar electricidad durante todo el día. Tenían 2 problemas. Uno, que ese arroyo que tenía agua, el caudal no era constante, por lo tanto la calidad de la energía no era muy buena. Y por otro lado, la potencia, porque 1 kilovatio pues daba... Con eso se pudo llevar la radio, pero claro, no se podía escuchar la radio y encender la luz de la cuadra al mismo tiempo porque no daba el sistema. Por lo tanto, bueno, entonces decidieron a lo largo de esos años implementar 2 mejoras. Una, construir una balsa arriba, un reservorio de agua. Con eso conseguían tener ahí un pulmón, de tal manera que el caudal que alimentaba el salto de esa turbina ya fuera constante. Por tanto, la calidad de energía no necesitaban un código de red, ya tenían su propio criterio, necesitaban tener un consumo, un suministro eléctrico de mejor calidad. Y la segunda mejora que hicieron fue traer baterías eléctricas. Hablamos de los años 40 del siglo pasado. De esa manera conseguían tener más capacidad. Desacoplaron la instalación eléctrica, que era muy simple, la desacoplaron para que de las baterías eléctricas se alimentara la electricidad a la casa y del salto hidráulico a las cuadras y al resto de, ¿no? Por lo tanto, desarrollaron sin saberlo el primer sistema off-grid, lo que ahora llamamos off-grid, ¿no? Bueno, a partir de entonces, y luego hubo motores diésel y tal, pero ya en los años 50 llegó el tendido eléctrico al valle. Entonces todos estos inventos se dejaron y entonces ya tenían electricidad constante, más o menos a una potencia adecuada, ¿no? Eso, unido con la llegada de los vehículos de motores de combustión interna alternativos, posibilitaron a lo largo de las décadas hasta hoy pues un crecimiento y un desarrollo en el mundo rural, el agro, la movilidad, etcétera, increíble, ¿no? Podríamos poner un ejemplo parecido en Pamplona con todo el desarrollo industrial. Lo que quiero decir con esto es que las personas como yo, que no hemos llegado todavía a los 50, digamos, no nos queda mucho, pensamos o entendemos que todo el desarrollo que vemos ahora, nuestro nivel de vida, nuestra calidad, el que le demos al interruptor, el que podamos tener la radio, los electrodomésticos, 2 coches por familia, etcétera, es lo que consideramos normal, pero no es así. Este desarrollo es únicamente de las últimas décadas. Este sistema, que está muy bien idealmente, pues tiene 2 problemas y nos hemos dado cuenta recientemente. Un problema es grave y el otro es gravísimo. El problema grave, que ya lo sabíamos, es que las fuentes de generación fósil pues son limitadas. Por lo tanto, ya sabíamos, yo cuando iba al colegio decían, el petróleo llegará hasta el 2040. Bueno, esto es infinito, ya no estamos tan lejos del 2040, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos que hay que ir cambiando el sistema. Y el segundo problema, que es gravísimo, es el sistema actual basado en combustibles fósiles es dañino para el planeta. Emite gases de efecto invernadero y digamos que nos estamos cargando el medio ambiente y la biodiversidad. Por lo tanto, tenemos que cambiarlo de una manera rápida. Cuando yo entré en eólica, ya con esto termino, hace ya 20 años, además de que éramos unos soñadores y esto no iba a sobrevivir y todo esto, soñábamos y nos parecía un objetivo súper ambicioso llegar a que la energía renovable, la eólica en aquella época, tuviera un 15% de penetración en el mix energético. Eso nos parecía la bomba. Y no había ningún problema con la intermitencia de las fuentes renovables, el sol y el viento. ¿Por qué? Porque teníamos el botón nuclear, no el de las armas nucleares, el regulador, que cuando no había viento o por la noche no había sol, pues se le daba y cubría, ¿no? Entonces, bueno, con esa cuota de penetración no había ningún problema. Pero ahora ya hablamos, lo hemos visto antes, que tenemos ya objetivos a muy poquitos años de un 40% de renovables y para el 2050 hay que darle la vuelta y no tenemos. Es decir, si sustituimos a la nuclear o a otras ya no tenemos el botón, por lo tanto, cuál es la solución para que realmente podamos tener una mayoría de generación renovable, el almacenamiento. Por eso necesitamos almacenamiento. Pablo Sanchis, estamos en un contexto de que estamos sustituyendo las plantas convencionales por las nuevas con convertidores electrónicos. ¿Cuáles son los retos de esa sustitución para mantener la calidad y asegurar, ¿no? Y asegurar el suministro en la red?
Sí, realmente toda la transición al nuevo sistema basado en renovables supone cambiar el concepto de generación convencional. Y ahí me gustaría poner en valor, y también un poco como continuación de lo que ha dicho Javier, la calidad de la generación convencional. La generación convencional ha estado montada a partir de fuentes de energía que podíamos controlar de alguna manera, y asimismo grandes alternadores síncronos que, conectados a la red eléctrica, proporcionaban una estabilidad. El sistema eléctrico se ha ido montando así pues prácticamente desde que se desarrolló en los países occidentales principalmente, y luego ya en el resto del mundo a principios del siglo pasado, y principalmente a partir de después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, los grandes alternadores síncronos, yo cuando daba máquinas eléctricas en la universidad me encantaba, porque son unas máquinas, para explicar, muy bonitas, electromagnéticas, nobles, y que además te transforman en energía eléctrica dándote muchísima calidad de onda. Claro, en el caso de las renovables estamos hablando de que ya, en primer lugar, la fuente obviamente no es renovable, no es constante, tenemos una intermitencia, como decía Javier, pero además la transformación en general no se hace con máquina asíncrona directamente conectada a la red, sino que se hace de alguna manera con electrónica de potencia situada en algún punto. Claro, los operadores de red, viendo que la generación síncrona convencional funciona muy bien y da muchísima estabilidad a la red, de alguna forma buscan que las renovables, como mínimo, mantengan la calidad. Esa calidad que debe mantenerse, lo primero es pensar en que las renovables, con toda la electrónica de potencia que conllevan y con todos los sistemas de control, hagan un poco lo mismo o se comporten de la misma manera. Pero claro, eso es complicado. Sustituir el gran alternador síncrono y además unas fuentes que ahora van a ser intermitentes es complicado. En todo ese paradigma, la electrónica de potencia junto con el almacenamiento puede jugar un papel muy importante, en mi opinión, ya no solo para cuadrar desfases de intermitencia en la fuente, sino también para dar esa calidad de onda que requerimos en todo momento, estabilidades muy rápidas para evitar que la calidad de la red disminuya o que la propia red eléctrica tienda a inestabilizarse e incluso a caer. En ese sentido, nosotros vemos un poco que el pack, electrónica de potencia de almacenamiento, debe verse íntegramente. Es decir, debe tratar de cuadrar un poco todo lo que no es generación síncrona convencional a nivel de constantes de tiempo largas y constantes de tiempo muy cortas. Y estamos hablando de constantes de tiempo de prácticamente incluso de milisegundos o segundos. Por tanto, muchas veces hablamos de almacenamiento sin ver todo lo que conlleva alrededor, ¿vale? Un control de parque, un control de la electrónica de potencia, una integración en red. Todo eso, yo creo que junto con el almacenamiento, Navarra está muy bien preparada, porque las empresas, el CENER y la UBNA, atesoramos un conocimiento, yo creo que muy potente ante ese reto. Y de Pablo a Pablo, ¿y qué energías renovables hay que almacenar? Bueno, hay una que está clarísima, que es la que todo el mundo tiene en mente, que es la eléctrica. Una de las formas de descarbonizar más efectivas es electrificar, y además, claro, no solo electrificar, sino electrificar con renovables. Si cargamos los coches eléctricos con energía del gas, no estamos descarbonizando, estamos cambiando el coche, pero no estamos consiguiendo el efecto. Entonces, este es evidente que es la primera, con lo cual almacenar energía renovable que produce electricidad en baterías eléctricas es la forma más normal. Sin embargo, hay otras que están quizás un poco más escondidas, que son la energía térmica. Podemos producir de una manera muy eficiente energía térmica. La industria consume muchísima energía térmica. Se puede electrificar, pero ¿por qué utilizar electricidad para hacer calor si podemos producir calor directamente? Y además es una energía que es mucho más fácil de acumular que la electricidad. Es más barato acumular calor, que se puede producir directamente con renovables, como por ejemplo con energía solar, ¿por qué luego guardar electricidad y convertirla en calor? En Austria, por ejemplo, cuando hay un superávit eléctrico de renovables, utilizan esa electricidad para calentar agua para sus centrales de district heating. Entonces, evidentemente, el calor es una de las primeras, y la segunda, bajo mi punto de vista, también es la energía química renovable. Podemos generar combustibles eléctricos y podemos generar biocombustibles. Los dos tienen un origen renovable basado en hidrógeno, que se pueden convertir en algo mucho más fácil de acumular, que es un combustible. Llevamos decenas, muchas decenas de años acumulando y almacenando gas y almacenando combustibles, viajan muy bien. Entonces, ¿por qué no convertir esa electricidad
esa biomasa y esos residuos en un combustible gaseoso líquido y acumularlo de esta manera. Y además nos da pie a otra cosa que es muy importante, que es el acoplamiento sectorial. Hasta ahora los hidrocarburos iban por un lado, la electricidad iba por otro y el calor iba por un tercero. Con los combustibles eléctricos y la acumulación térmica empiezas a generar todos los sistemas en uno y se van a reducir sustancialmente las necesidades de acumulación y el coste del sistema. Como el señor Ayesa ha nombrado el hidrógeno, voy a aprovechar esta pregunta que tenía por aquí para Pablo Sanchis, la voy a leer textualmente. ¿Hasta qué punto el hidrógeno puede jugar un papel relevante a la hora de facilitar una mayor integración en la red de energías renovables, tanto en cuanto a su generación mediante electrolizadores como en cuanto a su utilización en los distintos sectores agroalimentario, industrial y eléctrico? Bueno, pues en línea con lo que decía Pablo, efectivamente el hidrógeno puede ser una forma de almacenamiento de energía renovable para su posterior utilización. Yo creo además el hidrógeno va a jugar un papel, como todas, es decir, el almacenamiento no tiene una tecnología, no es la clave de todo, sino un poco la suma e integración de todas. Y en ese sentido el hidrógeno puede jugar un papel muy interesante. En primer lugar, un poco lo ha comentado Pablo, puede venir muy bien como sustituto del gas natural. Al final, casi está relacionado con lo que decía antes, igual que la generación síncrona convencional funcionaba muy bien, el uso del gas natural en procesos industriales y en procesos relacionados con el calor también obviamente funciona bien y es bien conocido. El hidrógeno ahí puede jugar un papel fundamental a la hora de sustituir ese gas natural en procesos industriales en los cuales es muy complicado buscar una alternativa. Sobre todo estoy pensando en procesos industriales en los que el calor necesario de la llama es muy elevado. Hay industrias que necesitan procesos en los cuales las temperaturas de los procesos alcanzan valores muy altos, de más de 1000 grados, y en ese sentido el hidrógeno puede jugar ahí un papel interesante. Pero es que además, claro, el hidrógeno lo podemos producir obviamente cuando sobra renovable respecto de lo que estamos consumiendo, y eso va a ocurrir porque se va a instalar obviamente más renovable que la que vamos a necesitar en un momento dado, y por tanto va a haber momentos en los que sobre. En ese sentido, los electrolizadores para producir hidrógeno son la pieza clave. Hay tecnología de electrólisis conocida desde hace mucho tiempo, como la electrólisis alcalina, que tiene ya rendimientos elevados, pero hay varias tecnologías emergentes, como la PEM o la de óxido sólido, que en el futuro también puede jugar un papel fundamental. Por tanto, yo creo que también existe la tecnología, hay que desarrollarla, tiene que ser competitivo todo el sistema, pero desde luego la tecnología existe. Y en estos momentos, además, esa tecnología, claro, basada en renovables, en producción de energía eléctrica con renovables, es especialmente barata cada vez más, porque claro, estamos comparando con el gas natural. Es cierto que tal vez los precios actuales del gas natural son especialmente atípicos, pero desde luego no van a ir bajando con el paso de los años. Bajarán respecto del pico de ahora, pero con el paso de los años, como todos los combustibles fósiles, tenderán a subir. En ese sentido, las renovables pueden mantener un precio de electricidad bastante bajo y con ello conseguir que el hidrógeno producido sea especialmente barato. ¿Y son sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, Javier, estas soluciones? Bueno, aquí hay mucho debate, efectivamente. Estamos en una situación que casi se caracteriza por entrada en pánico, en el sentido de está la urgencia en volumen de instalación de renovables que necesitamos y está la cantidad de almacenamiento que necesitamos, que estamos un poco como pollo sin cabeza, ¿no? En el mundo tecnológico y empresarial, disparando un poco a todo, ¿no? No estamos muy bien organizados, ¿no? Entonces, mi mensaje ahí, una vez que ya hemos dado argumentos de que necesitamos almacenamiento, es pensar un poco en qué fuentes de almacenamiento son las que realmente debemos invertir y también, por supuesto, incluir el factor de sostenibilidad, ¿no? Aquí necesito leer unos datos que me he traído y no soy sospechoso de ser contrario a las renovables, pero para que reflexionemos un poco, ¿no? Baterías, ¿no? Una batería que puede llevar un coche eléctrico, ¿no? Puede pesar, si tomamos una tecnología estándar, unos 500 kilos y de tamaño aproximadamente el tamaño de un maletero. Lo que pasa es que están distribuidas por todo el coche, ¿no? Bueno, este tipo de baterías contiene 12 kilos de litio, 30 kilos de níquel, 22 kilos de manganeso, 15 kilos de cobalto, 100 kilos de cobre, 200 kilos de aluminio, acero y plástico. En el interior suelen ir de media unas 6.000 celdas individuales de ion litio. Para fabricar esta batería se debe de procesar 12.000 kilos de salmuera para el litio, 15.000 kilos de mineral para el cobalto, 2.000 kilos de mineral para el níquel y 12.000 kilos de mineral para el cobre.
y en total se destierran media unas 250 toneladas de tierra de la corteza terrestre. Esto es lo que lleva consigo una batería eléctrica, insisto, no lo digo en argumentos contra las baterías. Lo que digo es que tenemos que pensar muy mucho, ahora que tenemos esta urgencia, de no meternos en un problema mayor del que venimos o en no generar un problema mayor que el que intentamos resolver. En todo tipo de tecnología en la que ahora invertamos, no tenemos excusa para que en el proceso de diseño no incluyamos, además de esta reflexión y los criterios de eficiencia y sostenibilidad, los costes de reciclaje al final de la vida de estas baterías. En Alemania hay una empresa que se llama Redux, que tiene una planta y ya está reciclando baterías de ion litio por volumen de 10.000 toneladas al año, y en Bélgica hay otra por volumen de 7.500 toneladas al año. Pero no todas las baterías eléctricas que utilizan ion litio son reciclables, porque depende cómo se mezcle el litio, pueden no ser reciclables, o lo que ahora decimos, no merece la pena reciclar. Bueno, ahora es el momento de pensar en dónde tenemos que invertir, qué tipo de tecnologías de almacenamiento. Tenemos los pantanos reversibles, que es la tecnología más probada, más eficiente, etcétera, con una huella medioambiental mínima, ¿no? Bueno, entonces el mensaje es no todo es sostenible, está la cantidad de volumen que necesitamos, que cuidado con las prisas porque podemos estar cometiendo errores que pueden ser graves, ¿no? No es por seguir con el pesimismo, pero ¿qué pasa si no conseguimos el almacenamiento de esas renovables, Pablo Ayés? Bueno, yo soy más optimista. Primero porque ya hay soluciones. Hay soluciones que están funcionando y llevan muchísimos años funcionando. Y segundo porque de alguna manera hay una cosa súper interesante que es cómo se hacen los planes de descarbonización, y es realmente un ejercicio de optimización. Hay unos modelos súper sofisticados donde tú vas metiendo, por supuesto, la evolución de la economía, etcétera, etcétera, pero también metes conceptos tecnológicos. ¿Qué cantidad de almacenamiento habrá? ¿Qué coste tendrá? ¿Cuál será el coste de la eólica? ¿Cuál será el coste de esto? Y entonces el sistema le vas poniendo restricciones y te va buscando un óptimo. Entonces la foto que tenemos a día de hoy, que esto lo hace Europa, lo hace España, lo hace todo el mundo, pues nos lleva hacia X almacenamiento, en el 2030 y el 2050. Si el almacenamiento no consiguiésemos que no tuviese el precio que dicen los modelos a día de hoy, esto no quiere decir que la transición sea imposible. Lo que quiere decir es que nos costará más. Y nos costará más de dos maneras. Económicamente será algo más cara, y luego socialmente también. Y no estoy hablando de igualdad entre personas, estoy hablando de que pues, nos impondrá a lo mejor mayores servidumbres, pero la transición va a ocurrir porque es una absoluta necesidad y es que la vida nos va a obligar. La pregunta es si el punto óptimo que hemos dibujado hoy es el que va a ser o no, partiendo de que la tecnología ya existe. Entonces, ¿cómo tiene que ser la transición? Tiene que ser rápida, y tiene que ser económica, social y económicamente. Si no se cumplen las actuales expectativas, pues será otro punto, pero será. Y una pregunta final para los tres en 30 segundos. ¿Es alcanzable, es factible? ¿Cuánto necesitamos? Esperemos que sea alcanzable. Hay muchos informes que te dan cálculos de todo tipo. Yo realmente creo que la bajada de precio de las renovables va a conllevar una sobrepotenciación en renovables y probablemente una necesidad menor de almacenamiento. Pero las tecnologías irán colaborando entre sí y dependerá también de las características geográficas del terreno. Lo ha dicho Javier, como el bombeo hidráulico, si tienes diferencia de alturas, pues en fin, poco hay. Entonces, yo creo que al final será una unión de almacenamiento y luego también un ahorro una mejora de la eficiencia energética. La mejor energía renovable es la que no se consume y por tanto necesita ser almacenada. Entonces, yo creo que todo eso configurará un sistema en el cual el almacenamiento cumplirá su papel, probablemente en menor tamaño que lo que tal vez se esperaba hace unos años, pero desde luego siendo protagonista del cambio. Javier. No es alcanzable si no hacemos cambios radicales. En el año 75, que fue el año en el que yo nací, éramos 4.000 millones de habitantes en este planeta.
Solamente 47 años después, la cifra se ha duplicado, hemos superado los 8.000 millones. Esto empieza a tener, digamos, características de plaga. No es cuestión de ser optimista y pesimista, es cuestión de ser realista. Lo decíamos antes, nuestro nivel de vida, 2 vehículos de media por núcleo familiar, 2 veces de vacaciones California, Canarias, ahora todos a Hamburgo en avión. Esto no es sostenible si no trabajamos de manera intensa en 3 ejes, ¿no? Primero, el cambio del modelo, es decir, el volumen de la instalación de renovables a una velocidad que no es la que estamos llevando ahora. 2, almacenamiento, pero almacenamiento con cabeza, almacenamiento que no incremente el problema que queremos resolver, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Y 3, radicalmente cambios en el modelo de comportamiento humano en nuestro día a día, ¿no? No hace falta que levantemos la mano, ¿no? Pero que cada uno se haga esta pregunta: ¿cuántos hemos venido hoy a pie aquí? ¿Cuántos hemos venido en transporte público y cuántos hemos venido en transporte privado, ¿no? Bueno, todo esto va a formar parte de nuestro día a día de una manera acelerada y no porque lo elijamos. Pablo. Bueno, esto es un desafío. Entonces, ahora efectivamente hay dificultades. Algunas que eran dificultades hace 10 años, están resueltas. El coste de las renovables, la fotovoltaica costaba, no me acuerdo, 500 euros el megavatio, ahora no me acuerdo, una barbaridad, hoy cuesta 25. Entonces, existen esas dificultades porque esto es un desafío. Yo creo que el futuro no está escrito, tenemos que recorrerlo y lo vamos a ir haciendo día a día, pero yo confío realmente, pero no confío porque soy un tontorrón, sino porque la historia, la reciente historia nos demuestra que la ciencia y la industria al final consigue resultados. Entonces yo creo que vamos a conseguir resultados, nos va a costar, pero lo vamos a conseguir. Hay que invertir mucho tiempo, muchas personas, mucho dinero, número 1, y número 2, bueno, siempre vamos a tener una transición. Quizás lo que se trata es de evitar esos sacrificios de los que estábamos hablando ahora. Nos gusta irnos de vacaciones, nos gusta ir a la montaña, nos gusta estar a 21 grados en casa, y yo creo que eso lo vamos a poder hacer. Pero es un camino. Es un camino y bueno, ya nos veremos en el 2050. A ver dónde hemos llegado. Muchas gracias a los 3, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Pablo. Vamos a dar ahora voz a las empresas, al sector privado, que es importante que sepan que cualquier empresa, también en este sector, por muy pequeña que sea, pues puede desarrollar una idea con facilidad. Aquí vamos a tener un par de ejemplos muy interesantes. Una empresa que fue pequeñita, pero que ya no lo es Ríos Renovables, y vamos a dar la bienvenida a David Sola, director general adjunto de Ríos Renovables y delegado en Navarra de la Unión Española Fotovoltaica. David. Así, está aquí. Mientras tanto se prepara David, quería comentarles que el próximo evento de los proyectos estratégicos S4 será el 25 de octubre en Volkswagen Navarra y estará dedicada al vehículo cero emisiones, largo alcance y tecnología avanzada, que está un poco relacionado, gracias a las baterías y todo eso, con este sector. Doy paso ya a David Sola, director general adjunto de Ríos Renovables. Hola, David, ¿qué tal? Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad de participar en este evento. Mi nombre es David Sola, soy el gerente de la empresa Ríos Renovables y voy a hablar del almacenamiento para una gestión óptima de la energía. Para el desarrollo de la ponencia seguiremos un poco el índice que aparece. Primero haremos una breve presentación de Ríos Renovables. A continuación analizaremos el contexto energético tanto eléctrico como térmico. Se han hablado ya detalles, pero bueno, le daremos un enfoque un análisis más en profundidad. Veremos el almacenamiento como una solución para la optimización de proyectos, tanto proyectos de generación como proyectos de consumo. Va a ser imprescindible para la viabilidad de esos proyectos. Y luego veremos, pues nada, unas aplicaciones que son un poco las que nos vamos a ir encontrando en el día a día. Vale, que con respecto a quién es Ríos Renovables, bueno, nosotros somos una
empresa de origen familiar, fundada en el año 89. Su sede central está ubicada en Fustiñana y tenemos delegaciones distribuidas a lo largo de España, pues en Tudela, Madrid, Aldea Mayor de San Martín, Abertura, y estamos también en Turín, en Italia. En Turín principalmente lo que gestionamos son activos renovables, o sea, principalmente hacemos operación y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas. Con respecto a las principales líneas de negocio, tenemos 3 perfectamente divididas: eficiencia energética, fotovoltaica e ingeniería en instalaciones. Con respecto a eficiencia energética, principalmente enfocado en lo que es el ámbito térmico y el ámbito eléctrico. A nivel eléctrico, más enfocado a tema de alumbrado público; en térmico, más a la gestión de lo que son calderas de biomasa. En fotovoltaica, dividido en lo que es el autoconsumo y lo que son las plantas de conexión a red, y luego ingeniería e instalaciones principalmente eléctricas a nivel baja tensión y media tensión. Bueno, con respecto al análisis del contexto energético que tenemos hoy en día a nivel eléctrico, porque lo vamos a dividir en lo que es eléctrico y térmico, pues la situación es muy compleja, ¿no? Tal y como se ha comentado. Si aquí aparece una gráfica que es la representación del precio del pool extraído de OMIE de los últimos 3 años, como podemos ver, si una característica tenía la electricidad, es que su precio era muy estable, ¿no? Y así lo fue hasta el mes de julio-agosto del 2021. Coincido que, digamos, no fue el conflicto de Ucrania el que originó esa escalada de precios, ¿no? Ahí lo vemos perfectamente representado, que los precios empiezan a cambiar en el mes de agosto, más o menos julio-agosto de 2021. Su precio que nos encontrábamos era de 40 euros megavatio, y entonces no era un problema, no era una medida urgente acometer eficiencia energética, autoconsumo contra instalaciones eléctricas o almacenamiento. Hoy en día sí que es una medida urgente, y es una medida urgente en todos los sectores, en el sector residencial, terciario e industrial. No nos libramos ninguno, ¿no? Bien, el porqué del cambio, o sea, el por qué se ha originado el cambio. Pues principalmente hay 2 factores. El primero es el gran problema de dependencia que tenemos, ¿no? Al final, España importa el 70% de la energía que consume. ¿Qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que tenemos un elevado, digamos, problema con respecto a lo que son el contexto geopolítico que nos podemos encontrar, ¿no? Rusia decidió subir el precio al gas y eso ha tenido un impacto importante ya no solo en el sistema español, sino también en el sistema a nivel europeo, ¿no? Y es el principal de los motivos de por qué se produce la escalada en el precio, ¿no? Luego, por otra parte, digamos, tal y como está articulado la asignación, la subasta horaria de precios, es a través de un sistema marginalista. Entonces, la última tecnología que entra es la que fija el precio horario. Esto ha funcionado bien en una situación, digamos, de normalidad, pero en estos momentos pues la situación no es una situación normal y por tanto tiene un efecto rebote, porque al final el precio del ciclo combinado es el que fija el precio a las renovables, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Y luego, por ver un poco lo que es la previsión, el mercado de futuros, ¿qué nos vamos a encontrar? Lo que vemos es que, bueno, partiendo ya de lo que os venía comentando, la situación de precios hasta el 2020 fue de unos 40, concretamente el precio de la media aritmética OMIE del año 2020 creo que fue 33 euros megavatio. En el año 2021 ya fue de 111 y la previsión del año 2022 estará aproximadamente en los 300, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues bueno, el mercado de futuros apunta un año 2023 de precios muy altos, pero ya con un cambio en la curva. Ya va a tender más a los 200 que a los 300. Y tal y como podemos observar lo que son los contratos de futuro, esto está pasando en el mercado hoy en día, vemos ya una estabilización en el año 2028. Todavía quedan 5 años, pero volveremos a la senda de los 40 euros megavatio. ¿Y cómo vamos a llegar a esa senda? Pues el único camino es el camino de las renovables, entrada en el sistema de lo que es eólica y fotovoltaica, que es, digamos, la mayor promoción que se está desarrollando. Y como veremos, para que entren las renovables vamos a necesitar del almacenamiento, ¿vale? Bueno, luego, con respecto a la parte térmica, la parte que han comentado, ha habido unos detalles, simplemente unas pinceladas.
el precio del gasóleo se ha incrementado un 200%. El del gas natural se ha incrementado un 400%. Y no solamente hemos tenido este efecto en el precio de lo que son combustibles fósiles, sino también lo hemos visto en una energía que considerábamos de un nivel de estabilidad total, que es la biomasa. Pues su precio se ha incrementado un 200%. También, de nuevo, por el contexto geopolítico, porque si Bielorrusia y Rusia no proveen de pellet a Europa, Europa lo viene a comprar. ¿A dónde? Lo viene a comprar a España, a Portugal. ¿Y quién fija el precio del mercado nacional? Pues lo fija Francia, Alemania. Y hoy en día el pellet está cotizando en un entorno de 400 euros tonelada cuando veníamos adquiriéndolo a 200, ¿no? Entonces, para que veamos un poco el efecto que llega también a las renovables, en este caso a la biomasa, ¿no? Bueno, ¿qué cambio principal hemos visto en el comportamiento del sistema eléctrico? El principal de los cambios es que históricamente, bueno, antes del shock energético que hemos vivido, la energía nocturna era más económica que la energía diurna. Y eso no favorecía el desarrollo del autoconsumo, porque la instalación típica de autoconsumo es una instalación residencial con una instalación fotovoltaica conectada, donde en la curva, en donde está la campana de producción solar, funcionamos contra autoconsumo directo. Y cuando finaliza esa parte del día, ya a las 6 de la tarde, a las 8 de la tarde, entonces es cuando hemos almacenado y vertemos desde batería. ¿Qué nos encontrábamos en esos momentos del día? Pues tarifas reducidas, tarifas P3, P6, que su precio era muy bajo y entonces pues la rentabilidad de la solución de autoconsumo pues no era tan atractiva. Hoy en día la situación ha cambiado, se ha revertido. Ahora es mucho más caro producir por la noche, porque por la noche las renovables bajan, baja la solar por supuesto, y también se reduce el recurso eólico, ¿no? Entonces al final nos apoyamos más en todo lo que es ciclo combinado, y eso es consumo de gas, y eso tiene un efecto directo en el precio. Con lo cual el contexto así a nivel global, con respecto a ese cambio de precios, pues mejora y mucho la oportunidad del almacenamiento, ¿no? Bueno, ahora ya pasamos un poco, vamos a ver un poco más en detalle lo que sería el análisis de lo que es la curva del pool de un día concreto. Además es hace una semana, o sea que no vamos a ver curvas de hace 2 años. O sea, hace una semana, para que veáis, el pool estaba cotizando a 10 euros megavatio. O sea, este dato parece que es un dato sacado de hace 5 años. Pues no es así. O sea, realmente en un día de baja demanda, que es un poco lo que se estaba comentando, es muy importante apostar por la eficiencia energética porque al final tenemos que reducir la demanda. Entonces, en un día de baja demanda y de disponibilidad renovable, un día con radiación, un día con recurso eólico, mirar dónde se queda el pool. O sea, se queda a las 11 de la mañana en precios de 10 euros megavatio, pero es que por la noche estamos en entornos de 50. ¿Y qué sucede a partir de las 6 de la tarde? Que ya el recurso renovable empieza a reducirse, pues lo que sucede es que el precio sube porque entra el ciclo combinado. Entonces, con esta representación, yo lo que quería dejar claro es la necesidad del almacenamiento en generación. Un proyecto renovable, un proyecto conectado a red que está vendiendo la energía de forma directa. Nosotros somos promotores, constructores y operadores de instalaciones de fotovoltaicas conectadas a red. Un proyecto a 10 euros megavatio no se obtiene rentabilidad. Entonces va a ser necesario integrar gestión energética para llevarme esta producción a donde realmente me interese. Entonces al final el almacenamiento va a formar parte de los proyectos de generación fotovoltaica, al igual que los de consumo, pero hoy en día donde más lo estamos viendo es en consumo, no tanto en generación, pero va a llegar, son totalmente necesarios. Luego que había representado también una curva de lo que es un día ya laboral. Aquí ya digamos que la demanda es superior. Como vemos, nos situamos en un entorno diurno de 100 euros, 125 euros megavatio, pero volvemos de nuevo a lo mismo. A las 6 de la tarde el importe empieza a subir porque el ciclo combinado empieza a adquirir mayor protagonismo en el mix energético, ¿no? Es un día de recurso renovable, es un día soleado con recurso eólico,
alto y y es un día laboral, que hay bastante demanda de energía. Entonces, en este escenario, pues por mucho que aportemos renovables, el ciclo combinado sigue siendo necesario. Por tanto, la forma de reducir es esta. La forma de reducir es que las renovables ocupen una posición importante, sean protagonistas en el día a día. Y eso va a hacer que el pool esté situado en los niveles que lo vimos en el año 2019, como os decía, en torno a 40 euros megavatio. ¿Vale? Entonces, con respecto a lo que son aplicaciones, pues nosotros vemos al almacenamiento como imprescindible en la reinversión de proyectos de generación para tener la rentabilidad esperada. O sea, si un proyecto de generación se va a tener que enfrentar a un mercado a 20 euros megavatio, a 30 euros megavatio, va a ser muy complicado obtener la rentabilidad adecuada. Entonces, al final, el almacenamiento formará parte de la generación para valorizar de forma correcta esa energía generada y ubicarla donde realmente nos interese, nos aportará gestión. Luego también se empiezan a ver ya proyectos de almacenamiento puro, compraventa de energía, no en España, sino en otros países, en el momento que realmente interese, ¿no? Y por último, pues en lo que son las instalaciones consumidoras. Como os decía, al final va a llegar y es un hecho y nada más. Así que muchas gracias por la atención. Gracias. ¿Te dejo el presentador? Sí. En este evento y permitirnos, pues bueno, dar nuestro punto de vista acerca de la situación del sector del almacenamiento. La verdad que hablar casi el último pues permite disfrutar del contexto que los ponentes anteriores y las ponentes pues han expuesto a la audiencia, ¿no? Presentar la empresa brevemente. Somos una empresa, nos gusta decir, nativa circular. Nacemos bajo el paradigma de la economía circular. En 2018 tenemos ya pues 4 años y medio de vida, fundamentalmente pues para un modelo de negocio de aprovechamiento de baterías provenientes del sector de la automoción en aplicaciones estacionarias, ¿no? Pues bueno, haciendo eco de lo que decía antes Javier, Pablo y Pablo Sánchez también, pues la electrificación del transporte, la electrificación de la economía no se puede hacer a cualquier precio, tenemos que hacerlo de una forma sostenible. Pues nosotros estamos aquí para aportar nuestro granito de arena, dando una segunda vida a las baterías provenientes del sector de la automoción. Aquí queríamos presentar pues unos números de la actualización de la empresa. A final de año cerraremos con más de 7 megavatios hora instalados. En este momento tenemos registrados ya más de 400 megavatios hora intercambiados con nuestras baterías. Algo que también se ha presentado anteriormente, ¿no? La importancia de apostar por la innovación, la importancia de crear valor, de crear tejido industrial, tiene que pasar sí o sí por la tecnología local. Nosotros seguimos apostando mucho por crear y controlar toda la cadena de valor de nuestro sistema de almacenamiento, reflejado en que en estos momentos tenemos 5 proyectos europeos activos, Horizon 2020 y Horizon Europe. También lo más importante en la empresa, la facturación, pues en este momento tenemos 2,5 millones de facturación en este año. Y a lo que a nosotros nos da más ilusión, pues incorporamos 24 personas en la plantilla y 4 personas en formación. O sea, creamos tejido industrial, apostamos por la materia gris nacional y eso es importante. También nos hace especial ilusión estar aquí porque, bueno, B-Planet nace en 2018 y la verdad que ese nacimiento pues bueno, se ve impulsado por la participación en el marco de un proyecto estratégico, del proyecto Gera, dentro del reto Aero. Nos permite pues bueno, generar un conocimiento, como venía diciendo antes, ¿no? Importante para nosotros. Conocemos cómo funcionan las baterías, conocemos nuestra materia prima, la que vamos a poner luego en valor en una segunda vida en aplicaciones estacionarias. Nos permite diseñar la primera batería de segunda vida comercial en España, el Home
puesta en mercado en febrero de 2020. Estamos hablando ya de realidades de hace 2 años y además nos permite desarrollar la primera batería industrial de 46 kWh paralizable hasta 1 MWh y que luego validamos en una planta fotovoltaica de Acciona en Tudela. Esto, pues bueno, es importante para una pequeña empresa que nace y que es muy joven poder acceder a fondos que son importantes y sobre todo a poder acceder a la colaboración efectiva, eso que tanto se dice, con entidades pues de un recorrido muy notable en el sector, la UBNA, Naitec, CENER, Ingeteam, Acciona. Pues bueno, esto nos permitió desarrollar una tecnología que ahora mismo estamos poniendo en valor, siendo pues, un actor más del sector del almacenamiento en España, aportando nuestro granito de arena diferencial desde el punto de vista que estamos haciendo pues, una apuesta sostenible, ¿no? Desarrollamos tecnología desde la caracterización, módulos, BMS, cloud, pues bueno, sistemas de gestión energético, tenemos la capacidad de hacer diseños, pues bueno, todo esto lo hemos acumulado en los últimos años y en este momento, pues bueno, también por darle la razón a David, estamos trabajando en sistemas de almacenamiento. En algunos casos donde más se está viendo es el sector industrial, estamos poniendo en marcha ahora mismo 920 kWh y 200 kW en una empresa aquí en Pamplona. La planta de la derecha es una planta con Q-Energy y una hibridación fotovoltaica, más de 700 kWh de capacidad y 300 kW de potencia y bueno, sistemas containerizados. Bueno, pues de ese momento que nacemos, pasamos por ese proyecto, pues bueno, hemos demostrado, ¿no? El caso de éxito que da es un poco abrumador a título de la presentación, pero bueno, hemos demostrado que al final, pues de un proyecto de investigación financiado por Gobierno de Navarra, pues nace una empresa que ahora mismo estamos ofreciendo soluciones de forma muy fiable a la industria. Luego, pues bueno, quería pasar por unos números, ¿no? del sector que ya se han comentado. No he encontrado, no hay una proyección a 2030 actualizada de Global Battery Alliance. Esta es la última, 2019. Comentan que se espera que la necesidad de almacenamiento se multiplique por 14 de 2018 a 2030. Estos números, pues bueno, hay algunos estudios de Bloomberg ya están diciendo que seguramente será más cercano al número 20. Fundamentalmente en movilidad eléctrica, pero también pues bueno, se ve un crecimiento importante en la parte de almacenamiento estacionario, localizado en China como actor clave en el sector del almacenamiento, como lo ha venido siendo en el sector de las renovables en cuanto a tecnólogos, al desarrollo de tecnología. Pero bueno, también es cierto que Europa y Estados Unidos pues tienen un aporte importante. Bloomberg habla de que en el año 2024 prácticamente vamos a necesitar 1 teravatio-hora en baterías en todas las aplicaciones, fundamentalmente para el sector de automoción, vehículos eléctricos y también, pues bueno, también se ve ahí el crecimiento en estacionario. Y hay otros estudios que comentan que en el año 2025 con las baterías retiradas del sector de automoción se podría dar solución a la necesidad de almacenamiento estacionario en el sector de la energía. Bueno, pues reforzando lo que decía Javier, ¿no? En esa visión, pues bueno, realista, porque son datos objetivos de lo que cuesta sacar una batería, pues bueno, también presenta la importancia del modelo de negocio de segunda vida, ¿no? Nosotros entendemos, creemos convencidos que es algo necesario en el sector, es algo complementario a otras muchas soluciones que se están poniendo encima de la mesa, pero que revalorizando ese activo, dándole una extensión de vida, pues amortizamos o amortiguamos el impacto medioambiental. Al final, pues bueno, la cadena de valor de la batería, esto pues bueno, para generar un poquito más de debate, ¿no? Y poner números encima de la mesa, el 65% del litio se dedica a baterías, únicamente el 65%, en contra de lo que se puede pensar. El 80% de las plantas de refino están en China, el 80% del litio se va a baterías de movilidad y en Europa se está trabajando en ello. Antes María nos presentaba InnoEnergy, pues bueno, está gestionando ahora mismo mucho dinero para generar esas gigafactorías, ese tejido industrial en Europa, porque al final debemos tener en cuenta
que es tan importante la electrificación sostenible, como crear un tejido industrial próximo, nacional, en el mejor de los casos, regional, obviamente, nacional, y luego europeo, ¿no? No podemos depender siempre de tecnología exterior, ¿no? Y luego, pues bueno, el 35% de capacidad de reciclaje a 2020. Tenemos que tener en cuenta que la proyección de incremento de baterías es exponencial y es lineal la de instalación de plantas de reciclaje. Entonces, bueno, pues en el medio está la segunda vida. En el medio está, pues bueno, el aprovechamiento del activo antes de pasarlo al reciclaje, ¿no? La reutilización en la medida de lo posible de lo que tenemos entre manos. Aquí se ve bastante mal, pues bueno, son retos, pues que bueno, luego había una sesión, pues bueno, de identificar pues, futuras oportunidades, proyectos, pues bueno, queríamos traer aquí un poquito la visión con números de la situación actual del sector del almacenamiento. La demanda si consigo proyectar, la demanda de litio en amarillo supera a 2030 la capacidad de producción actual y la capacidad de producción estimada de aquí a final del decenio. El incremento de precios aquí no se ve muy bien. 2021, septiembre de 2021, en 4 meses había un incremento de entre el 20% y el 130% de algunos materiales que se están utilizando en baterías, lo cual eso está tensionando también mucho el sector, ¿no? Se habla de modelos, se habla de que ponemos en un ordenador, pues bueno, el precio de la energía y proyectamos a 2030, ¿no?, esos precios de futuros. Pues bueno, esto no se tenía en cuenta. Esto ha sido algo que era difícilmente proyectable. Es un reto más, ¿no? Situación de tecnologías, también queríamos mostrar, pues bueno, número de patentes, se está investigando sobre todo en Battery Pack, en sistemas de gestión de energía, en BMS, publicaciones manda el BMS, patentes el Battery Pack, porque al final las industrias de automoción pues protegen su know-how en ese desarrollo. Japón, Corea y la zona europea de patentes, pues bueno, tienen una proyección cada vez mayor de investigaciones en el sector del almacenamiento. Y aquí, pues bueno, otro de los retos que tenemos del almacenamiento, sin duda, el almacenamiento, y aquí voy a echar piedra sobre mi tejado, ¿no? Nosotros vendemos baterías, pero ahora es complicado que desde el punto de vista económico salga sin las ayudas que está viendo el 477, sin el impulso que está viendo de la Administración, en algunas ocasiones, ¿no? Es cierto que hay empresas que tienen particularidades de producción que necesitan el almacenamiento y el periodo de retorno es importante, pero el almacenamiento sí o sí necesita una multicapa de ingresos. Necesita poder aportar, como decía antes Pablo Sanchís, ¿no?, pues la parte de calidad de red, ¿no?, regulación de frecuencia, que podamos trabajar del mercado de capacidad, que podamos hablar de regulación secundaria, terciaria, pues bueno, arbitraje, pues bueno, son modelos de negocio que ahora mismo en algunos casos están en desarrollo. Esperamos con ansia el mercado de capacidad allá por 2027, que a lo mejor fijan esos precios de futuro a 2028 más estables. Pues bueno, ahí estamos, ¿no? Son retos que presenta el sector del almacenamiento y queríamos, pues bueno, exponer aquí a la audiencia. Así que, bueno, con esto yo creo que termino. Muchas gracias por vuestra atención y aquí estamos para cualquier pregunta. Perdón, nada. Muchas gracias, Carlos. Es un gran ejemplo de que estos eventos estratégicos funcionan. No es una pequeña empresa que se asoció, que colaboró con la universidad, con un centro tecnológico y bueno, pues aquí está. Vamos a tomar un café, que también es un buen momento para hablar, para charlar, para, quién sabe, si generar una fusión interesante, un proyecto de futuro, y después nos volvemos aquí a ver que tenemos una dinámica muy interesante. Muchas gracias.